Bien, entonces vamos a empezar con la primera lámina. Bien, mire, ese papiro, miren, tiene cuántos años antes de Cristo, cuántos siglos antes de Cristo, y ya conocíamos lo que era la letra del médico, ¿no? ¿Sí? Entonces, clarísima, se entiende todo, entonces ya saben ustedes que sí hay una justificación histórica para que el médico tenga esa letra que tiene actualmente. ¿Sí? No se entiende nada. Sin embargo, es un prescrito, una prescripción, una indicación médica. Esta prescripción médica era conocida con el latín prescriptum, que significa que receta o fórmula. Y es lo que nosotros hacemos siempre en todo aquello que nos relacione a través de un documento con la verdadera forma en como hacemos nosotros para que realmente existe el acto médico. ¿Bien? Es el escrito del médico y es lo que nosotros vamos a entregar al paciente. Si no hay una receta, si no hay una prescripción, realmente se rompe el vínculo de relación médico-paciente. Y es lo que finalmente va a definir también las cuestiones legales del ejercicio de la profesión. Bien, entonces, ¿qué vamos a indicar nosotros en la prescripción? El modo de preparación y administración de un remedio. Eso era antes de que existiera la industria farmacéutica. Todos los medicamentos se enviaban al farmacéutico para que preparen. Por eso que los preparados, que lo hacían también médicos de la época, se llamaban preparados galénicos. ¿Por qué? Porque era Galeno quien se encargaba de preparar los medicamentos. Entonces, cuando le digan ustedes galenos, realmente nosotros no somos galenos. ¿Qué somos? Hipócrates, ¿cierto? Entonces somos no hipócritas, sino Hipócrates. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, distinción. El papiro que están viendo ustedes es el papiro de Evers, descubierto o tenido desde el año 1580 antes de Cristo y se conserva hasta la actualidad. La siguiente. Bien, hay que tener presente que una receta no es cualquier papel, es un documento médico legal que nosotros lo elaboramos con una gran complejidad. Por eso que le decía, no es escribir solamente, sino ahí va resumido todo aquello de lo que nosotros hemos hecho durante el paso por la carrera. Y en ese sentido es importantísimo que nosotros tengamos presente que existen diferentes factores que están involucrados para poder nosotros realizar esta prescripción. Hay que tener en consideración la edad y los factores genéticos del paciente, que van a ser factores que más van a influir sobre las características que vamos a nosotros a tener en consideración, como son las farmacocinéticas y la farmacodinámica de los medicamentos. Ya saben lo que significa farmacocinética y farmacodinámica. En resumen, es farmacocinética es lo que el organismo hace y farmacodinámica es lo que el medicamento hace al organismo. Bien, nunca debemos nosotros hacer extrapolaciones de lo que sucede en el adulto con respecto al niño. Y sobre todo, jamás pensar en que la dosis del niño es la mitad de la dosis que recibe un adulto, porque no es así. Se manejan nosotros dos factores que son importantes. Uno de ellos es el peso del paciente y otro también que es muy usado sobre todo en el manejo de las subespecialidades cuando los pacientes están críticos, que es la superficie corporal. ¿Bien? Entonces también hay que tener en consideración la maduración del ser humano. Bien, hay que tener presente que un neonato no es igual a un infante como a un preescolar o a un adolescente, menos a un prematuro que todavía tiene él el hándicap de no tener desarrollados los órganos de su economía. La siguiente, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos que tener siempre presente para el uso del medicamento? Hay que tener presente siempre el médico es la persona que se tiene que hacer entender por el paciente y por todo aquello que nosotros vayamos a ejercer como acto médico. Por tanto, nuestras prescripciones y las órdenes de los fármacos deben ser legibles y tienen que ser muy claras, específicas. No podemos escribir de una manera en la cual solamente nosotros nos vayamos a entender. ¿Sí? Tenemos que tener presente el peso del paciente y tener también presente las dosificaciones que nosotros utilizamos de los medicamentos. Las dosificaciones de los medicamentos también pueden cambiar según la edad del paciente, según el estado fisiológico del paciente.
según el daño que pueda tener a los diferentes órganos del paciente. Y en ese sentido, siempre tenemos que ver todo aquello que está sucediendo. Bien, también tenemos que identificar las alergias a los fármacos que puedan presentar ellos. Y el hecho de no preguntar puede llevarnos realmente a una decisión que puede costarle la vida al paciente. Por eso que siempre es importante que hagamos nosotros tengamos una conversación con el tiempo adecuado para poder justamente definir qué cosa es lo que vamos a hacer con respecto a la terapéutica que va a recibir el paciente. Tenemos que escribir las instrucciones por completo en lugar de utilizar abreviaturas. No es bueno utilizar abreviaturas porque, primeramente, el paciente tiene que entender nuestra letra. Si no le entiende, menos se va a acordar de qué significan las abreviaturas que vayamos a utilizar. Esa receta la tiene que leer alguien. ¿Quién es? La persona que trabaja en la farmacia. Y si no le entiende, le puede dar un medicamento por otro. ¿Y qué va a suceder? El paciente se puede morir. ¿Quién va a defender al médico? Solamente si escribió bien, solamente si tiene la receta bien hecha y si tiene referido todos los datos que nosotros necesitamos para que las instrucciones de del uso de los medicamentos puedan ser las justas y las necesarias para estos casos. También es importante que nosotros especifiquemos la concentración exacta de los medicamentos. Hay diferentes concentraciones, por ejemplo, si nosotros hablamos de amoxicilina, ¿saben en qué concentraciones se presenta la amoxicilina? A ver, que no dice Vivian, Natalie. ¿Conoce las presentaciones de la amoxicilina? Sería, para un paciente pediátrico, sería en jarabe. Muy bien que estés haciendo esa especificación para el paciente pediátrico. Porque estamos en pediatría, ¿no? Y vienen presentaciones de 250 miligramos en 5 mililitros o de 125 miligramos en 5 mililitros. Bien, ya no existen las de 125 miligramos, bien, existen las 250 miligramos, 500 miligramos, 750 miligramos y las de 1 gramo, bien. Entonces, ahora, estas concentraciones nosotros tenemos que especificarlas, no es solamente poner amoxicilina. Por eso que es muy importante que nosotros conozcamos todas las especialidades farmacéuticas de los diferentes medicamentos que vayamos a utilizar. Si nosotros tratar de conocer todo lo que existe en la farmacopea, realmente nunca vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos límites con relación a nuestra memoria. Tenemos que memorizar todo aquello que vamos a utilizar en forma constante y que no tengamos el pierde de poder saber si hay o no hay una determinada concentración de medicamentos. Si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, un cefadroxilo, ¿qué es el cefadroxilo, Anderson, Diego? Una cefalosporina de primera generación, ¿bien? Solamente hay presentación de 250 miligramos, pero hay otros medicamentos que varían, como dijo Vivian muy claramente, ¿no? Amoxicilina de 125 y de 250, ya no existe. Ahora existe solamente a partir de 250. Y imagínense si nosotros tengamos que aprendernos todas las presentaciones de todos los antibióticos, los antiguos, los nuevos y los que van a aparecer. No vamos a lograrlo. Por eso que también nosotros internamente tenemos que armar nuestras pequeñas farmacopeas para poder justamente manejar lo preciso, lo necesario, lo justo y lo oportuno. Mejor dicho, tenemos que tener efectividad, eficacia y eficiencia, que mucho se habla ahora con respecto a las vacunas. Bien, entonces importantísimo que nosotros señalemos la concentración exacta, salvo que sea un medicamento generalmente de medicamentos comerciales, que por el nombre comercial ya identifiquemos y tengan en forma estándar la concentración del medicamento. ¿Sí? Con respecto también a la graficación de la concentración, nunca utilicemos un 0 a la izquierda si tenemos una dosis inferior a 1. Tenemos que puntualizarla bien, es muy importante. Si no utilizamos ese 0 a la izquierda con un punto, el paciente va a pensar que se trata de una unidad. Por tanto, es siempre importante que nosotros utilicemos bien. Dependiendo del país, puede ser punto o puede ser coma. ¿Bien? Y lo otro también, ¿no? Después de una unidad, no utilizar el 0, porque al final de cuentas no puede llevar a la confusión.
La siguiente, asegurarse de que las prescripciones estén bien hechas, que son firmadas adecuadamente y que sean legales. ¿Cuántas veces estamos viendo nosotros en televisión que salen los falsos médicos? ¿No? ¿Deberían llamarlos falsos médicos? No deberían llamarlos falsos médicos. ¿Por qué? Porque primeramente los médicos no somos falsos, ¿sí? Ni pseudomédicos, simplemente no son médicos. Entonces, tenemos que nosotros defender también nuestra profesión y tenemos que hablar claramente al periodista o que cualquier persona que quiera hablar, utilizar el nombre de nuestra profesión por solamente llenar titulares, de hacerles un padre. Estamos todos en la obligación de que eso suceda. Bien, igualmente, en algún momento vamos a tener que realizar cálculos para las dosis. Esos cálculos en determinadas circunstancias se les pueden colocar, no tanto en la receta, pero sí en la prescripción que nosotros hagamos, pero señalada en la historia clínica cuando hagamos las indicaciones respectivas. Bien, como ya les había señalado, las dosis calculadas tienen que ser en miligramos por kilogramo de peso, miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. La siguiente, igualmente, bien. Si el medicamento no se encuentra en el formulario o petitorio de medicamentos de cada institución, tenemos que nosotros dar información adicional con respecto a ese mismo para que no haya ningún tipo de duda para cuando se utilice. Bien, igualmente también cuando sea posible y sin comprometer la seguridad del paciente, el cálculo de las dosis podemos redondearlo. Y es muy importante que también nosotros conozcamos lo que significa la farmacología práctica. ¿Qué significa eso? Dar todas las condiciones para poder lograr que el manejo de los medicamentos sea el más rápido, oportuno y eficaz. ¿Para qué? Para poder nosotros darle una viabilidad mejor al trabajo del equipo de salud. Imagínense que ustedes quieran aplicar, por ejemplo, ceftriaxona. ¿Qué es la ceftriaxona, Jonathan Andrés? Doctor, sí, es una cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué vía se aplica la ceftriaxona? Intravenosa. Ya, ¿solo intravenosa? Vía oral no existe, solamente existe vía parenteral y se utiliza intramuscular o vía endovenosa. Bien, entonces, por ejemplo, el paciente pesa, ¿cuánto? 11 kilos 300. Si nosotros calculamos la dosis de ceftriaxona que va de 60 a 85 miligramos por kilogramo de peso, ¿cuánto le daríamos? A ver, Jocelyn Ida, ¿qué harías tú si fuera tu paciente? Disculpe, doctor, no se le entendía bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Si el paciente pesa 11 kilos 600, 11, 11 kilos y tanto, y tienes que utilizar ceftriaxona, sabiendo que la dosis de ceftriaxona es de 60 a 85 miligramos por kilogramo de peso, ¿cuánto le aplicarías tú? Tenemos que ser rápidos, se puede morir, y tengo que actuar rápidamente, por eso se llama farmacología práctica. ¿Qué es lo que tengo que pensar primero? El paciente se encuentra en estado, tiene una infección leve, moderada o severa, ya, si es una leve no estaría en la emergencia, estaría en forma ambulatoria, pero si está hospitalizado debe ser entre moderada y grave. Si yo tengo 65, ¿utilizaré 65? No, utilizo 70. Si utilizo 70 u 80, ¿y a cuál me sale más fácil para multiplicar, 80 o 70? 80. Si calcula 80 y tiene 11 kilos 900, redondeo a 12 kilos por 8 me sale 960. Pero no le voy a decir a la enfermera, mídeme 960 miligramos en 24 horas, porque la enfermera dice, doctor, no tengo una jeringa exacta como para medir 960 miligramos. Entonces, ¿qué le parece si redondeo a 1 gramo y le doy 500? ¿Entendido? Eso se llama farmacología práctica. Utilizar la redondez, pero teniendo en cuenta que cuando hagamos ese redondeo, es utilizar la farmacología práctica, tengamos presente que pueden haber medicamentos cuya dosis terapéutica puede ser muy cercana a la dosis tóxica. Por eso hay que saber manejar el medicamento y cómo administrarlo. Por eso que no crean que solamente es recetar por recetar o indicar por indicar. Hay que ver todo el contexto del paciente. Imaginemos que el paciente tenga insuficiencia renal. ¿Le vamos a dar esa dosis que estamos pensando nosotros? No, por lo menos si tiene insuficiencia renal, tengo que bajar por lo menos ¿a cuánto?
al 50% de la dosis. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona es un antibiótico nefrotóxico. Y en ese sentido tengo que utilizar el medicamento que es necesario para salvarle la vida al paciente, sí, pero tampoco llevármelo por generarle un problema mayor. Por eso que es un arte el que nosotros debemos siempre utilizar para poder hacer la prescripción de medicamentos. ¿Entendido? ¿Sí? Seguimos, ¿ya? Entonces no se olviden y no utilicen la calculadora. Utilícenlo al inicio, ya, calculan, pero después ya no. Bien, la siguiente. Lo otro que también nosotros tenemos que tener presente es, ¿existe el medicamento en el comercio o en la farmacia del hospital o no? Por eso que es bueno, yo lo que hago yo, ¿no? Es cuando entro a mi hospital, me voy en una vueltita a la farmacia y pregunto, ¿qué medicamentos hay y qué medicamentos no hay? Para poder saber qué cosa es lo que voy a utilizar. Y si no, bueno, ese es en el caso que trabaje en una institución pública. Y si no, en esa institución pública, sino en una privada, tengo que conocer qué farmacias son las que puedan tener todos los medicamentos que yo voy a recetar, para que el paciente no esté buscando un medicamento, perdiendo el tiempo y sobre todo poniendo en riesgo también la salud de la propia persona y también la salud del niño. Así no nos hacemos realmente una atención eficiente para lo que necesita el paciente. ¿Bien? Entonces hay que tener presente eso, muy importante. Igualmente, hay que tener presente que los medicamentos pueden ser manipulados de una u otra manera. Hay medicamentos que tienen una preparación totalmente muy difícil de preparar. En el caso de hoy, por ejemplo, ¿no? Un paciente que le indicó que tome nitazoxamida, ese es un antiparasitario. Y en la preparación, es uno de los pocos antiparasitarios que viene de presentación en polvo para preparar una suspensión. Por eso que ahora no se utilizan cucharaditas ni cucharitas. ¿Por qué? Porque los medicamentos o las fábricas de cucharitas varían de laboratorio en laboratorio. Hay fábricas en las cuales las cucharitas de medicamentos no traen lo clásico. ¿Qué dicen los medicamentos en cuanto a la presentación, Andrea? ¿De cuánto es? De 5 mililitros, ¿cierto? Las concentraciones. Sin embargo, si ustedes van a medir, cojan una cucharita en algún momento, llénenla y mídanle el volumen. No traen 5 mililitros, traen 4 mililitros o traen 3,5, pero nunca traen más. La pregunta es ¿por qué? Edson Milton, ¿qué nos dice? Doctor, Lo que te he preguntado, ¿por qué creen que las cucharitas varían de volumen de un laboratorio a otro? puede ser por el tamaño y algunos que lo dosifican a tope, ¿no? No, esa no es la razón. Se supone que si tienen las cucharitas varían de tamaño porque tienen diferentes medidas. ¿O no es así? Varían de tamaño, ¿por qué? Porque las industrias farmacéuticas forman parte de los negocios de las transnacionales. Y muchas veces los pacientes pagan pato por ello. ¿Por qué? Porque ustedes están confiados de que el medicamento trae 5 mililitros por cucharita. Le dan, ustedes calculan 2,5, que sería media cucharadita, ¿no? Le dan al paciente, no trae ese volumen. Les pueden estar dando una dosificación inferior a lo que se está indicando. Por ejemplo, si ustedes tienen que dar un medicamento, carbamazepina a un paciente que requiere aproximadamente, por decir, 5 mililitros de la presentación del medicamento que trae 200 miligramos. Ustedes le dan en esa cucharita, probablemente le estén dando no 200 miligramos, que es lo que necesita para poder controlar sus convulsiones, sino 150 miligramos, porque traen 1 centímetro menos. ¿Y qué pasa con el paciente? Convulsiona. ¿Por qué convulsiona? Porque simplemente el medicamento le están dando con una medida que no es la adecuada. Por eso nunca se confíen con lo que traen. Los medicamentos vienen con cucharito, con vasito. Siempre pidan una jeringa y con la jeringa que midan el medicamento para que ustedes estén seguros de lo que están administrando en el paciente. Aparte de ello, la jeringa les da la posibilidad de tener una mejor medida del medicamento, mucho más exacta. Y en ese sentido, lo que nosotros propendemos es justamente la utilización de la misma para todos los casos que nosotros vayamos a medicar a los pacientes.
Bien, recuerden bien que todo medicamento es una pócima. ¿Qué significa pócima o veneno? Es algo extraño a nuestro organismo que tranquilamente nos puede hacer daño. Es una sustancia extraña que ingresa a nuestro organismo, que si no la conocemos adecuadamente vamos a tener problemas. Dentro de los requisitos que deben tener los medicamentos para ser considerados como ideales es administrarlo por vía oral. Los inyectables no son mejores. Y ustedes deben haber escuchado muchas veces, póngale una inyección, que lo va a curar más rápido. ¿Y es verdad o no es verdad? No es verdad. Y generalmente aquellos que dicen, sí, yo me puse una inyección y me curé inmediatamente, son los que nunca necesitaron un inyectable. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de problemas no requieren medicamentos, sino controlar los síntomas y punto, no más. Bien. Entonces, igualmente, otro punto importante que nosotros tenemos que tener en consideración es la revisión del tratamiento farmacológico existente en el paciente antes de prescribir, porque a veces, ¿qué sucede? Indicamos, por ejemplo, lo que ha sucedido últimamente, ya sabemos que tenemos encima a la pandemia por COVID, que están utilizando todo multivitamínicos, minerales, etcétera, 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 etcétera. Y de todo tipo, sin ningún tipo de razón de ser. Entonces, cuando nosotros queremos indicarle a un paciente algún medicamento, no existe. ¿Y por qué? Porque simplemente han sido automedicados y lamentablemente no encontramos en la farmacia aquello que nosotros estamos justamente prescribiendo. Por eso es muy importante ustedes que siempre pregunten, siempre indaguen qué cosa existe para que puedan hacer ustedes un ejercicio adecuado de la profesión. Bien, la siguiente. Y también lo otro que me señala, retroceda, por favor, Andrea. En este último punto de revisar el tratamiento farmacológico existente antes de aplicar una nueva medicación, también se refiere a que hay medicamentos en los cuales quedan en casa. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos no tienen el tiempo de vida después de abierto como para poderlos almacenar. Hay que distinguir el tiempo de vida que puede tener un medicamento cuando está abierto. Generalmente, todo lo que es antibiótico, así esté preparado, porque siempre hacen la diferencia. Entonces, tomé el antibiótico, tal. ¿Y por qué lo tomo? Porque la vez pasada estuve mal y me recetaron esto y lo volví a tomar. ¿Y qué pasó? No se me intoxiqué. ¿Y por qué cree que es intoxicado? No lo sé. Entonces, bueno, pero no, de repente comió algo, de repente esto, de repente lo otro, y salen un montón de conjeturas. Sin embargo, nos olvidamos de preguntar cómo fue preparado el medicamento. ¿Ese medicamento que tomó estaba preparado o era nuevo? No, ya lo había tomado hace como 2 meses atrás. Y como me hizo bien, lo volví a tomar. Entonces quiere decir que es un medicamento que usted lo preparó y todo. Sí, doctor. Esa es la causa que ha desencadenado el problema de intoxicación en el paciente. Por eso es muy importante que nosotros preguntemos qué cosa tomó y en las condiciones en las que tomó el medicamento, si este medicamento era nuevo, si era pasado, y si es que este medicamento también tuvo una indicación como tal. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ahora que están revisando, el paciente está con problemas respiratorios. Dice, entonces hay que darle una sulfa con un agregado, con un mucolítico. ¿Pero por qué una sulfa con un mucolítico? Si las sulfas se usaron hasta la Segunda Guerra Mundial para problemas respiratorios. ¿Y por qué ya no se siguen usando? Porque generaron resistencia. Pero eso es lo que me han recomendado. ¿Y qué cosa he tomado por curiosidad? He tomado por decir el nombre, ¿no? Bactrim balsámico. Bactrim balsámico. Pero ese es para diarrea. No, pero ahí dice balsámico. No, balsámico fue hasta antes del año 39 que se podía utilizar. Le agregaron balsámico para seguirlo vendiendo como... ¿Por qué? Porque lamentablemente pues la farmacia se ha vuelto ahora un negocio. Y la pregunta es, ¿existen profesionales de farmacia en cada uno de esos establecimientos? No. Hasta te da se atreven a dar indicaciones, personas que ni siquiera son profesionales.
Y de ahí vienen pues, los problemas de intoxicación, los problemas del agravamiento de las enfermedades y todo lo que nosotros estamos viendo actualmente con respecto al mal manejo de medicamentos. Por eso es importantísimo siempre preguntar qué medicamento tomó y en el estado con el cual tomaron ese medicamento. Bien, ahora sí la siguiente. Bien, con qué le pasa, con qué aumenta o cómo si se lo ha presentado anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos puede el niño señalar para poder nosotros llegar al diagnóstico. Es más, si le vamos a ofrecer medicamentos, el niño le va a decir, doctor, este medicamento me gusta lo que tiene sabor a fresita. Entonces yo ya tengo que orientar mi pensamiento, este niño no toma todos los medicamentos. Tengo que utilizar algo que me ayude a que el niño reciba el medicamento y que se relaciona con lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un medicamento que es horrible, vamos a seguir hablando de antibióticos. Por ejemplo, el antibiótico más horrible que existe en el mercado, ¿cuál es para los niños? Por ejemplo, la cefuroxima es el más horrible de todos los antibióticos que existen vía oral. Pero para poder saber eso, nosotros tenemos que probar el médico. Entonces, cuando llegan las guapas del maletín o los guapos del maletín a ver a la doctora, entonces tienen que preguntarle, ¿y qué sabor tiene? Pero eso lo hace el pediatra que justamente se preocupa por tener a sus niños atender a los niños de una mejor manera, porque recuerden que los niños también son seres humanos que tienen gustos. Entonces, en ese sentido, tenemos que también facilitarles la vida. Bien, entonces, ¿qué harían ustedes si tienen un medicamento amargo? ¿Qué harían? A ver qué nos dice Lindy, Fátima. Bueno, doctor, sería tratarlo de combinar con algo dulce. Muy bien, Lindy. Esa es la respuesta. Tengo que pensar como el niño. Tengo que ponerme a su nivel. Si a él le gusta la fresita, le doy algo. Señora, cómprenle algo que tenga sabor a fresa. ¿Y qué es lo más sencillo que tiene sabor a fresa? La gelatina, pues. Combínalo con un poco de yogur, no. Porque el yogur tiene leche. ¿Y qué hace la leche? Bloquea los medicamentos. Recuerden bien que la leche y el carbón activado son los antídotos universales. Y ya les dije, los medicamentos son también pócimas o venenos que se bloquean con el uso de este tipo de alimentos. Por eso que hay que tener mucho cuidado con respecto a las indicaciones que vayamos a dar nosotros a los pacientes para que podamos realmente obtener los efectos positivos que queremos en ellos. ¿Bien? Entonces no se olviden de preguntarle al paciente. Hay niños que ustedes van a ver que agarran inmediatamente la receta y la quieren leer. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Darle la importancia al niño y enseñar, aquí dice tal cosa, aquí dice otra cosa. Y ahí sí los niños, ¿qué le van a decir lo primero? ¿Qué le van a decir qué es? Y sucede. Le dice, doctor, usted es médico. ¿Y por qué? Porque no entiendo nada lo que dice. Y así es. Por eso que escriban claro, escriban que sea adecuado para que sea legible y no haya ningún tipo de problema. Y lo otro que también tenemos que preguntar siempre ¿es alérgico o no es alérgico a algún medicamento? Siempre nos olvidamos. Por eso que hay que evitar justamente esos olvidos para que la praxis nuestra sea de la mejor manera. La siguiente, la receta médica, el papelito que todos quieren tener ahí cuando ejercen su profesión. Me mando a hacer mi recetario. ¿Cuánto cuestan los recetarios? No, solamente 100 para empezar, porque no voy a tener 100 pacientes, ¿no? Un taquito de 100 recetas. Así se empieza, con 100 recetas. Pues vienen 200, 1000 y ya son felices, porque así van a tener más pacientes. Pero tengan presente que su receta vale oro. Es la carta de presentación de ustedes. No tanto por los dibujitos que tengan, no. Tiene que tener las cosas necesarias para que identifiquen que ese doctor está trabajando con calidad. ¿Qué significa? Que debe tener su nombre, colegiatura, su especialidad. ¿Qué especialidad tiene? ¿Y dónde lo van a ubicar?
Ahora tengan presente también, ahora como están las cosas, lamentablemente tenemos muchas limitaciones para poder atender a nuestros pacientes. ¿Y qué pacientes son aquellos que generalmente tenemos limitaciones por seguridad? Los pacientes que son de emergencia. Lamentablemente, y eso se ha visto muy seguido en México y también se ha visto ya, se describe en nuestro país. Hay pacientes que llaman por teléfono al médico y los asaltan. Tengan muchísimo cuidado. Por eso emergencias preguntan, ¿es una emergencia grande? Al hospital. No, doctor, yo creo que atiende. A veces lo llaman a uno a las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Y dónde vive? Y le están asaltando en su propia casa. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente, ¿tiene tal cosa? Bueno, eso lo van a manejar en el hospital. Cuando ya esté estabilizado, me llama por teléfono, si no, ya mañana, siguiente conversamos. Pero ahora, lamentablemente, está habiendo mucha delincuencia y lamentablemente pues tenemos que hablar que hay delincuencia también que viene del extranjero y hay que tener muchísimo cuidado con respecto a cómo ustedes van a hacer las cosas. Bien, entonces recuerden bien que cada receta es un documento médico legal y que cada prescripción la tenemos que hacerla en forma individualizada. ¿Por qué? Porque es un proceso clínico y tenemos que hacerlo también en forma dinámica porque en el niño las cosas cambian. Por eso es muy importante que nosotros hagamos que el paciente también se acostumbre a reportar si es que hay alguna o no alteraciones con respecto al tratamiento que nosotros estamos dando. Bien, ¿eso qué significa? Si el paciente va a recibir medicamentos que pueden tener algún tipo de reacción adversa o algo mayor de complejidad a poderlos administrar, entonces decirle que podemos hacer un control en los pacientes a las 48, 72 horas. Bien, tengan muy presente ello. Recuerden bien que también las prescripciones pueden cambiar por diferentes motivos. Esto puede ser debido a que existen muchas influencias alrededor del ejercicio profesional y no solamente ellos, sino también con lo que significa el ecosistema y sobre todo lo que está rodeando al paciente, ¿no? Dentro de ello tenemos las determinantes sociológicos, las determinantes culturales, los económicos y también los promocionales. Es un documento que a ustedes los va a avalar si realmente están haciendo bien las cosas. Y si no hacen ustedes también una receta adecuada, no vamos a tener el aval para la dispensación del medicamento bajo prescripción médica. Si dejamos, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros con problemas también del COVID, uno de los medicamentos que están utilizando como para que el paciente no tosa o disminuir la tos, realmente no se debe disminuir la tos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Es la codeína. Bien, la codeína es un fármaco que está regulado porque es un fármaco ¿de qué tipo? Neuroléptico, ¿cierto? Entonces, eso necesita doble receta, una que tiene que quedar las dos tienen que quedar en la farmacia donde uno está solicitando el medicamento. Por eso que tenemos que hacer bien las cosas. Si nosotros empezamos a utilizar medicamentos que son controlados, podemos tener problemas por el mal uso de medicamentos que puede llevar a pensar al Ministerio de Salud y llamar a la policía y decirle ahí estamos viendo que hay un abuso del uso de este tipo de medicamentos que pueden ser utilizados para otros fines. Por eso es muy importante que ustedes también en sus recetas agreguen el diagnóstico que tiene el paciente para que no tengan ningún problema en la prescripción de medicamentos. Siguiente. Y el clásico RP. ¿Qué significa RP? A ver quién está. A ver, Stephanie Mardelli. ¿Qué es el RP? No sé, doctor. Recetar para. Eso es lo que significa dispensación de medicamentos y en el Petitorio Nacional de Medicamentos de nuestro país indican que esa abreviatura significa recetar para. Bien, la receta, como la están viendo allí, consta de dos partes. Una es el cuerpo de la receta y otro es el volante de instrucciones. El volante de instrucciones no lo estamos viendo ahí, así que esto sería el encabezado de la receta más el cuerpo de la receta. Bien, la siguiente. Esa es la receta, ¿ven? Ideal. ¿De quién dice? Doctor Lizan. Bien, entonces no hay nada complicado, tenemos que hacer las cosas sencillas, pero no debe faltar dónde lo van a ubicar a ustedes. Bien, entonces hacer la receta, esta es la otra parte de la receta, lo que está a la derecha, que es para las indicaciones que debemos dar en forma precisa al paciente.
Entonces, poner la fecha de cita también es importantísimo y no olviden su sello. Su sello es sagrado, no se lo deben dar a nadie. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué cosa es una prescripción? Finalmente es una instrucción dada por un prescriptor a un dispensador. El médico prescribe y el farmacéutico suscribe. Por eso en las farmacias antiguas antes había un libro de suscripción, un libro en el cual se escribía todas las recetas que hacían los médicos. ¿Por qué? Porque antes habían preparados magistrales o formulaciones magistrales, ¿bien? En la cual son de una elaboración muy particular y que realmente es un arte el saber hacer ese tipo de formulaciones magistrales. Tenemos que conocer realmente los lugares donde se hacen estas preparaciones. ¿Por qué? Porque muchos pacientes van a necesitar medicamentos individualizados y la única manera de hacerlo es conociendo cómo se realiza este tipo de recetaje. ¿Bien? Entonces, tener presente que cada país tiene sus propios estándares acerca de la cantidad mínima de información que se va a requerir para realizar una prescripción. La receta anterior que le mostré era justamente lo mínimo que nosotros debemos hacer. La cuestión es la siguiente: si pongo más cosas, no me va a salir económico porque la tinta cuesta. Yo hago mis recetarios, así que siempre ahorre progreso, no se olvide. La siguiente. Bien. Miren, por ejemplo, esta receta es interesante, es hecha con computadora. Bien, se escribe claro. Lo que faltaba ahí, ¿qué le parece lo que falta en esa receta? A ver qué nos dice Gerson, Benjamín. Firme y sello. Muy RP. bien. Exactamente, es el nombre suscrito del médico, que es Alejandro Carapia, ¿no? Entonces, pero no está su firma y no está su sello, por lo tanto puede tener problemas legales. Eso es lo que nosotros tratamos de identificar, no criticar la falla, sino mejorar. Identificamos un error, mejorarlo. Y es la única manera que nosotros vamos a tener para poder mejorar realmente el acto médico y sobre todo lo que nos importa muchísimo, que es el ejercicio profesional. Hay que hacer una identificación correcta y completa, tanto del paciente como del tratante. Hay que identificar el sitio, en este caso el centro de salud, ya lo tienen ahí con su logo, la fecha y la hora. Bien. Importantísimo que nosotros manejemos la nomenclatura genérica de los medicamentos. Si no manejamos ello, vamos a tener realmente problemas. ¿Por qué? Porque la ley de salud dice que nosotros tenemos que recetar con medicamentos con nombre genérico. Eso se hace en los establecimientos públicos. Sin embargo, ya se ha hecho una extrapolación para los establecimientos privados. Pero con la salvedad que en los establecimientos privados, cuando no vean que existe un medicamento o que el medicamento solamente sea con ese nombre comercial, o que sean asociaciones de medicamentos, o que hayan medicamentos genéricos, pero que no ofrezcan la seguridad respectiva, simplemente nosotros podemos recetar también con los nombres comerciales. Por ejemplo, uno del cual habría problemas para utilizar, por ejemplo, la gentamicina. La gentamicina viene en ampollas. Las ampollas son de ¿cuántos miligramos? A ver qué nos dice Anderson Diego. ¿Anderson Diego está o no está? Doctor, ¿Qué nos dices, Anderson Diego? viene de 160 miligramos. 160 miligramos. Sí, vienen de 160 miligramos. Sin embargo, hay presentaciones de 20, 40, 60, 80, 120, 160 y 280. Bien. Sin embargo, lo que se maneja como petitorio nacional es la de 20 y la de 80. Bien. Entonces, jamás recetaría pues yo una gentamicina genérica. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchísimos laboratorios que han invadido con estos medicamentos que no tienen ningún control realmente de calidad. Al no ser de calidad, podemos en riesgo al paciente. Entonces tenemos que asegurarnos cuál podría ser la gentamicina en la cual
según la marca de laboratorio o el nombre del laboratorio, podamos darle esa seguridad que estamos buscando al paciente. Lo otro que también es importante recetar es la cantidad de medicamento que nosotros vayamos a utilizar, porque muchas veces no lo ponemos, a veces toman, por decir, clorfenamina, clorfenamina que viene en tabletas de 4 miligramos, jarabe de 2 miligramos y en gotitas de 1 miligramo, bien, y ampollas de 10 miligramos. Entonces tomamos clorfenamina, ya, toma, ¿cuál clorfenamina? Sería la primera pregunta. La de 4, ¿y por qué no puso la de 4 miligramos? Tiene que ser en tableta, bien. ¿Cómo se da la clorfenamina? Se da en intervalos de 8 o 6 horas. Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 2 semanas, 3 días, 5 días? No sé, el doctor no ha puesto el número de tabletas. Entonces, ya voy a tomar los 3 días. Sin embargo, tiene un urticario el paciente. Entonces, termina los 3 días, al día siguiente y está regresando a la emergencia. Doctor, otra vez estoy con una reacción alérgica. ¿Por qué? Es que tomé por 3 días y pensé que ahí nomás acaba todo. Pero vamos a ver la receta. No indica la cantidad ni indica los días que debo tomar. Entonces, tenemos que evitar hacer ese tipo de fallas en las indicaciones para que el paciente no tenga problemas. ¿Bien? La explicación tiene que ser completa y clara acerca de la forma de dosificar y administrar el medicamento. Si lo damos como alimentos, si le damos antes de los alimentos, después de los alimentos, si es cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes deben haber escuchado, ¿cómo va a tomar ella? Doctor, ya, va a tomar, señora, su niño, va a tomar dexametasona vía oral. ¿Cómo la va a tomar? La va a tomar cada 8 horas. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso cada 8 horas? Dice, ¿desayuno, almuerzo y comida? Y el médico le dice, sí. ¿Ustedes qué le dirían? A ver, a mí Whitehausen, ¿no? A ver qué nos dice a mí. Doctor, ¿Qué nos dices? bueno, la dexametasona, pues el corticoide es recomendable tomarlo en las horas de la mañana. Depende. Recuérdenme, los seres humanos todo es depende. Si yo tengo problemas agudos que necesitan una dosificación de corticoides porque el paciente está en estrés, cuidado, y que necesita justamente contrarrestar eso, yo le puedo dar con una dosis continua durante todo el día. Pero si esa dosis va a pasar más de 7 días, ahí tengo que pensar que yo puedo alterar el ritmo circadiano y tengo que dosificarlo de otra manera. Máxima dosis en la mañana y va tendiendo a caer durante los días, durante las horas del día, ¿cierto? Se llama terapia según el ritmo circadiano. Bien, y eso es farmacología, se llama cronofarmacología. Es un capítulo especial en el cual nosotros tenemos que justamente saber qué son los ritmos dianos y los infradianos y los circadianos, perdón, sí, los infradianos y los supradianos, que todo está en relación a los circadianos. ¿Y sabe por qué se llama circadiano? A ver quién nos dice, Henry. ¿Por qué se llama ritmo circadiano? Henry, no huyas. Henry se fue, huyó para la derecha. A ver, Jorge Adonis. Adonis está acá, Jorge Adonis. ¿Qué nos dice Jorge Adonis? ¿Qué idea tiene de ritmo circadiano? Porque eso ya lo han manejado desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde fisiología. Alrededor del día. Exactamente, son fenómenos que se presentan con una duración de alrededor de 24 horas al día. Bien, cuando dura menos se llaman infradiano, cuando dura más, supradiano. Por ejemplo, un ritmo supradiano que ustedes conozcan, más de un día. A ver, Romy. ¿Qué nos dice Romy?
¿Cuál? Como ejemplo del ritmo circadiano, Por ejemplo, las secreciones hormonales, tanto femeninas como masculinas. por ejemplo, Van la sensibilizando menstruación. al organismo y después de años recién van a hacer efecto. ¿Entendido? Igual los ritmos infradianos son aquellos, por ejemplo, los que regulan la presión arterial. Van a darse en menos de 24 horas. Por eso es muy importante que nosotros manejemos esto. Pero en el caso de los corticoides, como estamos hablando, pónganse que nosotros le demos desayuno, almuerzo y comida. Y nuestra indicación fue cada 8 horas. ¿A qué hora almuerza la persona? Aproximadamente. O desayuna la persona aproximadamente como promedio. A ver, Carlos Javier, ¿qué nos dices? O Carlos Jesús. Cualquiera de los dos. 7 de la mañana, 8 de la mañana. 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y ahí, si fuera el almuerzo, ¿a qué hora sería? 1 de la tarde, mediodía. ¿A qué hora? 1 de la tarde, mediodía. 1 de la tarde. Bien. ¿Y si fuera cena? 6 6 de la tarde. Bien. Ya, ahora la pregunta es, si tú le das así, desayuno, almuerzo y comida, y necesitas darle el medicamento cada 8 horas, ¿estás cumpliendo ese horario? No. Exactamente, eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso que nosotros vemos que muchas veces en los niños no resultan los tratamientos que se les da. ¿Por qué? Porque no cumplimos los horarios, que es importantísimo. Todos los medicamentos tienen la fase que, como ya hemos señalado, de farmacocinética y farmacodinámica. Una vez que se absorben, alcanzan una concentración determinada en la sangre, con la cual, si es que están unidos o no a proteína, van a ejercer sus efectos, que pueden ser los efectos deseados, como que también pueden venir efectos que sean adversos. Si nosotros, es como si le dijeran, a ver, si nosotros queremos preparar un queque, ¿queque de qué le gusta? ¿De chocolate? Son Riquelme, son riquísimos, los queques de chocolate son los que es laboriosos. Entonces ya meten el queque de chocolate, lo meten al horno, ya calentado, todo chévere, ya, el queque se va a cocinar, por decir, tiempo de cocción va a ser 1 hora. ¿Qué pasa si el queque lo sacan a la media hora? Está hasta el queque, ¿no? ¿Cierto? Porque está mal, porque está crudo. Y si los pones, lo sacan a la 1h30, está recontra queque. Mejor dicho, está quemado. Igualmente los medicamentos, si no los damos en un horario adecuado, si los doy antes del intervalo, que voy a tener una concentración mayor del medicamento en la sangre y voy a generar aparición de reacciones adversas medicamentosas en el niño. Si lo doy después, que voy a tener disminución de la concentración del medicamento en la sangre y voy a tener simplemente un efecto o no óptimo para solucionar el problema de salud del paciente. Por eso es muy importante que nosotros sepamos explicar al paciente cómo debe tomarlo, si con alimentos o sin alimentos, en el horario oportuno, adecuado, como para que también se cumpla el tratamiento. Y hay que decirle a los familiares, es necesario que se despierte el niño o la niña cuando vaya a recibir el medicamento, porque muchas veces llegan así los pacientes, ¿no? No resultó el tratamiento. ¿Por qué? ¿A qué hora le daba? Le daba, conforme dice la receta, cada 6 horas. Ah, 6 horas, ¿segura? Sí, ¿cómo es cada 6 horas? Le daba a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, y de ahí ya no le daba porque ya estaba durmiendo. Señora, primero no ha cumplido lo de las 6 horas. Y en segundo lugar, no le ha dado las 4 veces que tenía que darle durante el día. Imagínense que no le dé el medicamento el de las 12 de la dosis de las 12 de la noche y le ha dado la penúltima a las 6 de la tarde. La siguiente le va a dar a las 6 de la mañana, si es que le da a las 6 de la mañana, porque muchas veces esperan que se despierte el niño. ¿Cuántas horas han pasado desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana? 12 horas que el paciente ha estado sin medicación. Ahí es donde vienen los fracasos de los tratamientos. ¿Por qué? Porque no hemos educado adecuadamente al personal que va a encargarse de administrar los medicamentos en el niño.
Por tanto, siempre tenemos que hacer que la administración y dosificación de los medicamentos sea la más adecuada. Y no olviden aquí, en cuanto a lo que es dosificación adecuada, hay que darle con la bendita jeringa, pues, pero sin aguja, ¿no? La siguiente. Bien. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como para nuestra farmacoterapia? Primero, seleccionar el medicamento o el fármaco adecuado. La dosis del medicamento, recuerde bien todo lo que va a intervenir en poder seleccionar ese medicamento, no solamente la enfermedad, el estado de salud del paciente, si es que tiene algún problema en alguno de los procesos de farmacocinética del mismo. Imagínense que tengan ustedes un paciente desnutrido y que nosotros vayamos a administrar digoxina. Sabemos que la digoxina es un fármaco que es súper tóxico, cuya dosis la dosis terapéutica está cercana a la dosis tóxica. Ese paciente desnutrido no va a tener proteínas, no va a tener albúminas, entonces ese medicamento se absorbe y va a viajar libre en la sangre. El efecto va a ser terriblemente grande y que vamos a obtener reacciones adversas medicamentosas y hasta le puede costar la vida al paciente. Por eso es importante que nosotros individualicemos al paciente y siempre teniéndole tener en relación a ello el estado actual del paciente. Por eso que es muy importante que nosotros fijemos todos estos datos que van a ayudarnos muchísimo en lograr el éxito en el tratamiento. ¿Bien? El intervalo de administración correcto, como ya les he señalado, y el total cumplimiento del programa terapéutico. Es importante que el médico sepa que cuando no se obtiene el resultado previsto farmacológicamente, es porque sucedió un problema. ¿Cuál es ese problema que ha sucedido? Simplemente que no hemos tenido en consideración todos estos datos que lamentablemente muchas veces pasan de alto y que lamentablemente también cuando queremos averiguar qué sucedió con el paciente y por qué no hay el resultado respectivo y por qué simplemente no se siguieron las indicaciones que se dieron o no les dimos las indicaciones que realmente necesitaba el paciente. La siguiente. Bien. Recuerden bien el régimen ideal de dosificación de los fármacos. Siempre hay que tener presente que debemos ser fieles al cumplimiento del tratamiento. Hay que saber todo aquello que va a suceder con el paciente y su relación con el ingreso del medicamento a su organismo. Por eso que estos procesos que debemos siempre valorar son los biofarmacéuticos, los farmacocinéticos y todos los procesos que van a presentarse para lo que significa la farmacodinámica. La siguiente. Y la terapéutica razonada es lo que siempre nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué sirve tal cosa, no? Es como decir, jamás le voy a meter pues aceite a un ceviche, ¿no? Igualmente. Si el paciente quiere comerse, alguien quiere comer ceviche, voy a comer o lo preparo yo o me lo preparan. Si me lo preparan, voy a gastar mi plata y tiene que ser un ceviche adecuado para lo que yo estoy gastando, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros primero definir cuál es el problema del paciente. Si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico, vamos a tener un mal tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos hecho una definición precisa del problema que está presentando el paciente. Tenemos que especificar el objetivo terapéutico. Si el paciente tiene, por ejemplo, tiene broncorrea, ¿cuál es el problema del paciente? Tiene broncorrea, un paciente con asma. ¿Cuáles son los problemas que tiene el paciente asmático? Jonathan Andrés, ¿qué nos dices? Hola, doctor, sí. Sí. Un paciente asmático, generalmente se le cierra el pecho, que se le llama... ¿Cómo que se le cierra el pecho? Bronco... Eso lo dirá los pacientes con léxico vulgar. Broncoconstricción tiene. Nuestro léxico es médico. No me puedes decir última vez que dices eso, si no le acuso a tu mamá. Broncoconstricción tiene si es una crisis asmática también, Siempre que nosotros vayamos a enfrentar problemas, lo primero, alteración de la anatomía, de la fisiología. ¿Qué me generan las dos cosas? Alteraciones fisiopatológicas. Las alteraciones fisiopatológicas me generan síndromes.
Y estos síntomas los describo a través de unión de síntomas y signos. Si estamos en la unión de síntomas sin signos, ¿cuáles vendrían a ser en este caso? Fisiopatológicamente explicado, broncoconstricción, ¿cierto? O broncoespasmo. En segundo lugar, edema de mucosa bronquial. Y en tercer lugar, broncorrea. Estos son mis 3 problemas para lo que está presentando un paciente con asma, ¿cierto? ¿Se le puede asociar un proceso infeccioso? Sí, pero no he hablado de asma complicada, solamente de asma, ¿cierto? Entonces trato las 3 cosas. ¿Cuáles son mis problemas? Broncoespasmo, broncorrea y edema de mucosa. Entonces mis medicamentos van a tener que ir a la solución de ese tipo de problema que está presentando el paciente. Entonces debo buscar el objetivo específico para mi tratamiento. ¿Cuál es el objetivo específico? En este caso, si tengo 3 problemas, tengo que solucionar los 3 problemas. ¿Cuáles son? Tengo que utilizar un antiinflamatorio, tengo que utilizar un medicamento que me disminuya la broncorrea y tengo que utilizar un medicamento que me genere broncodilatación. Eso es la terapéutica razonada que tenemos que utilizar nosotros. Entonces, una vez que nosotros definimos el problema, especificamos el objetivo terapéutico que vayamos a tener, elegimos nuestro tratamiento. Es el medicamento P y el tratamiento P, no es de Urresti, ya no es Podemos Perú. Medicamento P es el medicamento personal o personalizado, es el medicamento que necesita el paciente. Y ese medicamento personal que necesita el paciente tiene que ser evaluado según las condiciones de cada paciente. Y ese medicamento ya cuando lo seleccionemos vamos a pasar a considerarlo como un tratamiento también P, que es el tratamiento personalizado. Teniendo esto es que empezamos nuestro tratamiento. Damos las informaciones e instrucciones respectivas para el paciente. No se olviden que el paciente es un ser humano que requiere que lo informemos. Y a los familiares o cuidadores. Y después de ello siempre tener presente el evaluar y supervisar los resultados. Tenemos que recordar siempre que la medicina no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos. Cada cual tiene su cuestión particular. Y en ese sentido ahí va el arte del médico. El saber identificar quién es quién. ¿Y cómo empieza el arte del médico? Preguntando el nombre del paciente. Individualizamos a cada ser humano, lo tratamos como persona y buscamos la solución de su problema para el paciente. ¿Sí? No cometan el error de meter a todos los pacientes en un mismo saco. Cada uno tiene sus individualidades, peculiaridades, particularidades. ¿Bien? Y recuerden siempre, no existen enfermedades, sino enfermos. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que identificar para poder justamente el éxito que debemos buscar es solucionar el problema del paciente. Y el segundo éxito, también la seguridad de nuestras familias. ¿Por qué? Porque el éxito como médico va a significar que nuestras familias van a crecer bien. Y siempre tenemos que pensar en nuestras familias, en todo lo que hagamos. Sin nuestras familias no vamos a tener ese aliciente a también a ser mejores. Es muy importante. Recuerden bien que la moral y los valores que nosotros vamos a tener como médicos parten de nuestra familia. Es muy importante. Bien, la siguiente. Mucha letra, ¿no? Pero de ahí va a venir el examen. ¿Sí? No, entonces es demasiada letra. Solamente hay que tener presente que lamentablemente, ¿no? Bueno, lamentablemente al inicio cuando se manejaban medicamentos en niños, muy tardíamente se desarrolló la farmacología pediátrica. Recién en el año 1978 empezaron a hacer los estudios serios para poder justamente manejar todo lo que significa criterios de farmacología pediátrica. Bien, en los países desarrollados se ve que hay gran interés en esta farmacología pediátrica y es desde ello que nosotros encontramos justamente los datos para poder hacer un manejo adecuado de nuestra, en este caso mi especialidad que es pediatría. Los niños lo requieren, los padres lo requieren y nosotros también. ¿Por qué? Porque el futuro de todo
país o de toda comunidad o de toda sociedad siempre van a ser los niños. Bien, por eso que nosotros tenemos que trazarnos siempre objetivos cuando hablamos de farmacología pediátrica. Número uno, hay que tener presente que se tiene que aumentar el desarrollo de medicamentos pediátricos. ¿Bien? Asegurar que los medicamentos pediátricos se sometan a una investigación de calidad que ofrezca todas las garantías éticas. Asegurar que los medicamentos pediátricos estén debidamente autorizados para su administración en niños. Facilitar la difusión de información disponible sobre utilización de medicamentos a niños. Alcanzar estos objetivos sin someter a los niños a estudios clínicos innecesarios y sin retrasar la autorización de medicamentos destinados a otros grupos de población. Suena todo bonito, ¿no? Pero ¿se imaginan cuánto cuesta un libro de farmacología pediátrica? Ni se imagina. Ni quiero imaginarme yo ahora tampoco. ¿Por qué? Porque esos libros tenemos que irlos renovando todos los años. Si nosotros no sabemos cómo manejar nuestras herramientas terapéuticas, no vamos a lograr nada. Los medicamentos cambian. Si solamente nosotros sabemos cómo han cambiado ahora la dosificación de los medicamentos, vamos a estar, como le digo, en el aire para poder solucionar los problemas de salud de nuestra población. Por ejemplo, hablando nuevamente, retomando lo de la amoxicilina, ¿cómo ha variado ahora la administración de ese medicamento? ¿Saben? A ver qué nos dice Michelle Virgilio. No, no lo sé, doctor. ¿No sabes? A ver, Ronnie, Aquiles. Buenas noches, doctor. Hola, campeón, ¿cómo estás? La amoxicilina viene acompañado en algunas presentaciones de ácido clavulánico para evitar la resistencia. ¿Y está bien o está mal? Está bien porque así está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer uso racional de los medicamentos. Los antibióticos no son para prevenir la resistencia, sino se utilizan cuando ya hay resistencia. Ronnie, hay una cruz, la de la derecha o la izquierda, ¿cuál quieres? ¿Ah? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a retomar después el tema que ha dicho Ronnie, que es muy importante, ¿ya? Y hay que recalcarlo. La amoxicilina, por ejemplo, ha cambiado ahora de forma de administración. Antes se daba cada 8 horas. Ahora se da cada 12 horas. Bien. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Cada vez que ustedes hablen de medicina, siempre pongan el sin embargo. ¿Por qué? Porque no hay nada exacto en la medicina. Siempre hay particularidades. Si ustedes utilizan la amoxicilina en un paciente que tiene limitaciones económicas, dándole cada dosis, la dosis es al doble de la dosis común, van a tener probablemente un gasto que va a significar el 50% más de los costos de la receta. Y si el paciente tiene con las justas para vivir, ¿qué va a suceder? Estamos perjudicando su economía. Bien, es importantísimo por eso que nosotros sepamos manejar el arte de recetar medicamentos. Bien, con respecto a la amoxicilina con ácido clavulánico, eso debe ser lo último en pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar enfermedades de la comunidad. Las enfermedades de la comunidad tienen en nuestro país menos del 20% de resistencia de microorganismos a los antibióticos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Por eso que es importante que nosotros sepamos la fauna y la flora de nuestros ecosistemas para poder nosotros saber qué cosa es lo que vamos a utilizar. La asociación del ácido clavulánico con amoxicilina se utiliza cuando ya se ha demostrado que existe resistencia en la antibiótica. Si no tengo respuesta con la amoxicilina, debo tener un germen que no está cubriendo la amoxicilina, o es un germen que hace resistencia. Pasa una cefalosporina de primera generación. Y cuando pasa la cefalosporina de primera generación y no hay respuesta con esa cefalosporina, simplemente se puede tratar un germen que ya no cubre ni la amoxicilina como tal, ni la cefalosporina de la primera generación. ¿Qué quiere decir? Que no es un germen gram positivo.
sino es un germen gram negativo, dependiendo del espectro que tenga cada uno de los fármacos que vayamos a utilizar. Y ahí es donde interviene la utilización de la amoxicilina unidad de ácido clavulánico. Por eso que nosotros jamás debemos empezar con medicamentos que no cubren el espectro de toda la de toda la fauna microbiana que puede existir en una comunidad. Estaríamos haciendo una mala praxis. Siempre tenemos que nosotros utilizar todo lo que significa estadísticas, en este caso de lo que significa las faunas bacterianas o microbianas que existen en cada lugar. Bien, entonces esa unión, que si bien es cierto existe, no debemos tenerla en primer lugar. Pero si Ronnie la está mencionando, es porque la he escuchado. Y si la he escuchado, es porque la están utilizando. Y si la están utilizando, la pregunta es, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Siempre recuerden todo esto que estamos conversando, ¿no? Con respecto al anterior, ¿cómo debemos seleccionar nuestro medicamento? ¿Para quién va a estar dirigido el medicamento y por qué lo vamos a utilizar? Si no, ¿qué va a suceder? Que simplemente vamos a hacer realmente un uso irracional de los medicamentos o de las armas que tenemos nosotros para poder justamente solucionar el problema de salud del paciente. Bien, es más, la amoxicilina con ácido clavulánico tiene reacciones adversas medicamentos que son importantes. Y dentro de una de ellas, Ronnie, ¿cuál es la que te acuerdas? Es importante. Reacciones gastrointestinales, ¿sí? Me genera destrucción de la flora intestinal. Una de las causas inmediatas de diarrea con el uso de este medicamento es justamente, como les decía, la presentación de diarrea. Y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Igualmente sucede con la acitromicina por aquí, por allá, por todos lados. Hasta para diarrea, creo que hasta para maquillarse utilizan la acitromicina. Cuando tenemos que tener presente que es un medicamento que solamente actúa contra determinados gérmenes porque su espectro es intermedio. No es bactericida, es bacteriostático. Se usa más que todo para clamidias y micoplasmas. Pero ahora lo están usando para el COVID, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Saber utilizar los medicamentos para no afectarlo al paciente. La polifarmacia es peligrosísima. La suma de medicamentos o juntar medicamentos me puede generar efectos negativos en el paciente. Unos que pueden ser por sumación y otros que pueden ser por resta. En ese sentido, tenemos que tener presente en qué momento vamos a utilizar cada uno y con qué lo vamos a asociar. Bien, la siguiente. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de los fármacos usados en niños? Vamos a tener una lista de medicamentos que vamos a utilizar. Hay medicamentos que todavía se siguen utilizando y que no tienen ningún tipo de sostén científico. Y eso significa que no tienen, como dice ahí, bien señalado, fármacos sin ficha técnica. Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a nosotros a recetar. Si nosotros recetamos con medicamentos que tienen un apoyo realmente comprobado y científicamente, no por los laboratorios, tengan cuidado con lo que le digan los visitadores médicos o las visitadoras médicas. Nos pueden engañar. Generalmente sucede eso. Entonces, siempre tengan su libro de farmacología para la especialidad que ustedes manejan. Ustedes siempre tienen que adelantarse a la jugada con los visitadores médicos. Y la mejor manera de adelantarse es que uno les pregunte a ellos, ¿para qué esto, para qué lo otro, por qué lo dice? Nos quieren decir hasta la dosificación, el intervalo de dosis que tenemos que dar el medicamento. ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Y así nos juega Perú, ¿no? Entonces tenemos que cambiar realmente las cosas para el ejercicio de nuestra profesión. Y recuerden también que medicamentos aprobados en adultos pueden estar contraindicados en el uso de niños. Y eso ha sucedido. Por ejemplo, en niños menores de 2 años de edad, en los cuales le están dando ivermectina. Y han leído ustedes hace 2 días, o han visto en la televisión hace 2 días, ha muerto un niño de 4 meses por uso de ivermectina. Que le daban ivermectina cada 8 horas y por 7 días.
¿Dónde sucede? En nuestro Perú. Ataca Perú, ¿no? Bien, entonces lo otro que sucede, ha sucedido con el COVID también, ¿no? Niños menores de 4 años recibiendo citromicina, o niños que han recibido doxiciclina, niños de 7 u 8, menores de 8 años de edad que han recibido doxiciclina. ¿Qué cosa es la doxiciclina? A ver, Stephanie Mardelli. ¿Está Stephanie o no está Stephanie? Doctor, sí. ¿Qué es la doxiciclina? Es una tetraciclina. Es una tetraciclina. Entonces, ¿debemos utilizar tetraciclinas en niños menores de 8 años? No. Porque está contraindicado, ¿sí o no? Eso, por eso que tenemos que manejar adecuadamente la medicación. La siguiente. La siguiente, por favor. Errores médicos. ¿Sí? ¿Qué cosa es el error médico? Esperemos siempre o roguemos a Dios y a nuestro cerebro antes de dormir. Dios, protégemenos para que no cometa un error que pueda costarle la vida a un paciente. No, es importantísimo que nosotros siempre agradezcamos a Dios todo aquello que nos sucede, lo bueno y lo malo. Lo malo porque nos apartamos de Él y lo bueno porque seguimos a Él, ¿no? Entonces, ¿qué es un error de medicación? Es cualquier evento evitable que tiene lugar durante el proceso de prescripción, durante el proceso de preparación, eso cuando eran preparados magistrales, cuando se vende el medicamento o cuando se administra el medicamento en el paciente. Esto no tiene nada que ver o es independiente de si se produce una lesión o existe la posibilidad de que se convierta en una lesión en el paciente. La reacción adversa es distinto a lo que significa este error en la medicación. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que no se puede prevenir, pero lo que sí se puede prevenir siempre va a ser el caso de error en la medicación, en la prescripción. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué tipo de errores nosotros podemos cometer en la medicación? La omisión, en la omisión, es decir, no poner lo que necesita el paciente, lo que se necesita en la prescripción, prescribir mal, no poner la hora también de la prescripción de medicamentos, el medicamento como tal, dosis, presentación, preparación, técnica de administración, monitorización y cumplimiento de los pacientes. Es muy importante que tengamos todo esto para poder nosotros realmente saber qué es lo que está pasando con la terapéutica que hemos ofrecido al paciente. No todo es error médico. Por eso que ustedes tienen que estar preparados para poder hacer un buen interrogatorio con respecto a lo que sucede en el paciente, ¿no? La vez pasada tuvo un paciente que no funcionaba mejor dicho, terminó el paciente haciendo una neumonía. ¿Y es por qué? Porque el antibiótico que le había indicado lo recibía, la mamá le daba con leche. ¿Y por qué le daba con leche? Porque así le habían enseñado en su familia que los niños tienen que tomar todos los alimentos o todos los medicamentos con leche. Pero señora, no es así, la leche es una sustancia que bloquea todos los medicamentos. No sabía. Por eso que sepan o no sepan, nosotros tenemos que hacer hincapié en decirle cómo debemos darle los medicamentos a los niños. ¿Para qué? Para que no sucedan problemas como que le estoy señalando. Siguiente. Bien. Las categorías de errores, han visto, mira, son un montón de categorías de errores. Esperemos que no cometan esos errores. Siempre estamos nosotros en la posibilidad de equivocarnos. Por ejemplo, la vez pasada hemos tenido un recién nacido que, creo que sí le comenté, que se había aspirado y que no sabemos cuánto tiempo estaba en asfixia. La cuestión es que hizo bronconeumonía aspirativa, hizo fenómeno de hipoxia, convulsionó el niño. Y de la emergencia de todo ya pedimos tratamiento. Todo el tratamiento, no había fenobarbital. Si no hay fenobarbital que utilizó, fenitoína. Y total, pues que de lo que estamos tratando, doctor, también no se olvide pedir
fitomenadiona para completar a los otros pacientes. Allá. Y al momento que hago la indicación, ya en la historia, en vez de poner fenitoína, pongo fitomenadiona. Un error, pero brutal, brutal. Cuando me doy cuenta, el momento que estoy pasando el escrito a la computadora, leo que había cometido ese error brutal, pues. Menos mal que había puesto la solicitud del medicamento, como es un formato especial, se pide y ahí estaba anotado para qué cosa era, ¿no? Entonces se pudo evitar un error que me pudo haber costado a mí un juicio. Entonces siempre ustedes hagan la revisión de lo que están haciendo. Todo podemos cerrar en cualquier momento. Y mientras menos cerremos, eso lo vamos a adquirir justamente con la experiencia. Mientras menos cerremos, las cosas vamos a justamente a hacerlas bien. ¿Para qué? Para que el paciente tenga también la seguridad de que todo lo que hacemos está dentro de lo correcto y, como le digo, siempre protéjanse de todo lo que vayan a los errores que vayan a cometer. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede terminar lamentablemente en un juicio y eso lo puede afectar no solamente, como le digo, a ustedes mismos, sino también a su familia. La siguiente. Bien. Los efectos colaterales también hay que tenerlos presentes. Muchas veces se presentan estos cuando no hacemos nosotros una investigación de todo lo que está sucediendo alrededor del paciente. Recuerden bien, la nutrición es importantísimo. ¿Por qué? Porque puede ser también causante de tener medicamentos libres circulando en el torrente sanguíneo. Y eso puede favorecer la aparición de efectos colaterales del mismo. Pero también hay que tener presente que si no conocemos la presentación de estos efectos adversos o colaterales, si no informamos a la familia vamos a tener problemas. Es preciso que nosotros recordemos todo aquello que se presenta ante el uso de los medicamentos. Es la única garantía que vamos a tener para poder hacer un ejercicio adecuado en nuestra profesión. La siguiente. Igual, la susceptibilidad del niño a errores de la transcripción es grande. ¿Por qué? Porque el niño es un ser humano que está en crecimiento y desarrollo. Hay que tener presente que el niño requiere que nosotros le demos esa oportunidad siempre del beneficio. Cualquier mínimo error puede costarle la vida al niño. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a como dé lugar. Bien, haciendo bien las cosas, leyendo adecuadamente, capacitándonos diariamente, actualizándonos y sobre todo teniendo una buena relación médico-paciente, vamos a tener menos posibilidad de tener errores en el ejercicio de nuestra profesión. La siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo correcto? ¿Algo que queda por aclarar? Doctor, disculpe, una duda acerca de los medicamentos, por ejemplo, cuando están conservados en situaciones aceptables y ya han pasado la fecha de su vencimiento, hay una ventana de 6 meses, por lo que tengo entendido, de que podrían todavía usarse. ¿Esto se aplica para todos o hay excepciones de mayor o menor tiempo? Sí, mire, el año pasado se ha hecho un estudio con respecto a la potencia de los medicamentos, porque todo se mide por potencia, ¿cierto? Si son o no son adecuados para lo que nosotros estamos buscando como beneficio para el paciente. Se han hecho un montón de estudios en los cuales como promedio se daba un tiempo en el cual se puede utilizar, era lo que tú señalas de lo de los 6 meses. Sin embargo, se han visto muchos casos en los cuales medicamentos han sido utilizados 4 años, 5 años, hasta 10 años después de la fecha de vencimiento, que han tenido beneficios en el uso de los pacientes.